El joven millonario despidió a su propia madre de la mansión sin razón aparente. Pero, el día que mi hijo me echó de su mansión, frente a toda su gente, frente a los empleados que me conocían desde que él era un niño, frente a las cámaras de seguridad que capturaron cada segundo de mi humillación, supe que algo dentro de mí se rompió para siempre. Sus palabras fueron frías como el acero. Señora, le pedí que se retire de mi propiedad. No la conozco y no tengo tiempo para personas que intentan aprovecharse de mi posición. Mis piernas temblaron. Mi corazón se detuvo. Ese era mi hijo, el bebé que había cargado durante 9 meses, el niño al que había criado sola, trabajando 3 empleos para que nunca le faltara nada, y ahora me miraba como si fuera una completa extraña, como si los 25 años que habíamos compartido nunca hubieran existido. Los guardias de seguridad me escoltaron hacia la puerta, mientras yo intentaba procesar lo imposible. ¿Cómo había llegado a este momento? ¿Cómo mi hijo, mi dulce Daniel, se había convertido en este extraño cruel que acababa de destruirme? Pero lo que yo no sabía en ese momento, lo que nadie sabía, era que había una razón que cambiaría absolutamente todo lo que creía sobre ese día terrible. Déjenme retroceder, porque esta historia realmente comienza 25 años atrás, cuando descubrí que estaba embarazada, y el padre de mi bebé desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Tenía 22 años cuando conocí a Marcus Sullivan en una conferencia empresarial donde yo trabajaba como mesera de eventos. Él era encantador, ambicioso, y tenía ese tipo de carisma que hacía que todos en la habitación gravitaran hacia él. Me cortejó durante 3 meses, con flores, cenas románticas, promesas de un futuro juntos. Y yo, joven e ingenua, creí cada palabra. Cuando le dije que estaba embarazada, la máscara cayó. Marcus me miró con ojos fríos que no reconocí y dijo que debía estar confundida sobre quién era el padre. Negó todo. Negó nuestra relación, negó las promesas, negó mi existencia. Descubrí después que estaba comprometido con la hija de un magnate de bienes raíces, un matrimonio arreglado que le garantizaría su ingreso al mundo de la alta sociedad. Yo era solo un entretenimiento, una distracción, nada más. Así que crié a Daniel sola. Trabajaba turnos en restaurantes durante el día, limpiaba oficinas por las noches y los fines de semana hacía trabajos de catering. Dormía 4 horas por noche si tenía suerte. Pero Daniel nunca pasó hambre, nunca le faltó ropa, nunca faltó a la escuela. Hice lo que tenía que hacer porque era mi hijo y lo amaba más que a mi propia vida. Daniel era un niño brillante, no solo inteligente, sino extraordinariamente creativo y ambicioso desde pequeño. A los 7 años ya estaba diseñando pequeños inventos con cartón y cinta adhesiva. A los 10 había aprendido programación por su cuenta usando libros de la biblioteca. A los 14 había creado su primera aplicación móvil. Recuerdo la noche en que me mostró esa aplicación con ojos brillantes de emoción. Era un sistema para ayudar a estudiantes de bajos recursos a conectarse con tutores voluntarios. Simple pero efectivo. Y cuando la lanzó, se volvió viral en nuestra comunidad local. Esa fue la primera vez que vi ese destello en sus ojos, ese hambre por algo más grande que nuestra pequeña vida. Y aunque me asustaba un poco, también me llenaba de orgullo. Mi hijo iba a hacer cosas grandes. Lo sabía en lo profundo de mi alma. Durante su adolescencia, Daniel trabajó incansablemente en proyectos tecnológicos. Yo no entendía la mitad de lo que hacía, toda esa jerga sobre algoritmos e interfaces de usuario. Pero entendía su pasión. La reconocía porque era la misma pasión que yo sentía por él, solo que canalizada de manera diferente. Cuando tenía 18 años, Daniel creó una plataforma que revolucionó la forma en que las pequeñas empresas gestionaban su inventario. Era elegante, eficiente y sorprendentemente accesible. La lanzó desde nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones, trabajando en una laptop de segunda mano que yo había comprado con mis ahorros.
En 3 meses tenía 100 clientes. En 6 meses, 1000. Al año, había levantado su primera ronda de financiamiento de inversionistas que veían el potencial que yo siempre había visto en mi hijo. Daniel se convirtió en millonario a los 23 años, cuando vendió esa primera compañía por $50 millones. ¡50 millones! No podía ni siquiera comprender esa cantidad de dinero. Yo, que había trabajado toda mi vida por cada centavo, de repente tenía un hijo que era más rico que cualquiera que hubiera conocido. Lo primero que hizo Daniel con su dinero fue comprarme una casa, una hermosa casa en un vecindario seguro, con un jardín donde finalmente podía plantar las rosas que siempre había soñado tener. Me abrazó ese día y dijo: «Mamá, nunca más tendrás que trabajar. Ya hiciste suficiente. Déjame cuidarte ahora». Fueron los 2 años más felices de mi vida. Daniel seguía construyendo empresas, cada una más exitosa que la anterior, y aunque estaba ocupado, siempre hacía tiempo para mí. Cenas los domingos, llamadas diarias, visitaba mi casa con flores y me contaba sobre sus proyectos, sus sueños, sus planes para el futuro. Pero entonces, hace 3 años, algo cambió. Daniel conoció a un grupo de empresarios de élite, hombres y mujeres que se movían en círculos de poder donde las decisiones de miles de millones se tomaban en apretones de manos. Comenzó a asistir a eventos exclusivos, galas de caridad donde los boletos costaban $50,000, retiros empresariales en islas privadas. Y yo, su madre, la mujer que lo había criado, comencé a ser vista como un problema. Al principio fueron cosas sutiles. Daniel dejó de invitarme a eventos públicos, decía que eran aburridos o solo negocios. Luego las visitas se volvieron menos frecuentes. Estaba ocupado, siempre ocupado. Las llamadas diarias se convirtieron en llamadas semanales, luego mensuales. Pero yo lo excusaba. Mi hijo estaba construyendo un imperio. Por supuesto que estaba ocupado. No podía ser egoísta con su tiempo. Sin embargo, había algo más sucediendo, algo que yo no podía ver entonces. Hace 2 años, Daniel compró la mansión. No una casa grande, una mansión, 20,000 pies cuadrados de mármol italiano, candelabros de cristal y obras de arte que costaban más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Era un monumento a su éxito, ubicada en el vecindario más exclusivo de la ciudad. Me invitó a la inauguración. Recuerdo llegar y sentirme completamente fuera de lugar, entre hombres en trajes de diseñador y mujeres con joyas que brillaban como estrellas. Me presenté a algunos de sus socios y vi algo en sus ojos que me hizo sentir pequeña, condescendencia, lástima, como si no pudiera entender por qué alguien como Daniel tenía una madre como yo. Esa noche escuché una conversación que no debía escuchar. Estaba buscando el baño cuando pasé junto a un grupo de ejecutivos que hablaban en voz baja. «Es impresionante lo que Sullivan ha logrado, considerando de dónde viene», decía uno. «Sí, pero necesita trabajar en su imagen», respondió otro. «Esa madre suya es dulce, supongo, pero no encaja en este mundo. Si quiere ser tomado en serio en los niveles más altos, necesita distanciarse de sus orígenes humildes». Brutal, pero cierto. La percepción lo es todo en nuestros círculos. Se me heló la sangre. ¿Era así como veían a mi hijo? ¿Como alguien que necesitaba esconder de dónde venía? ¿Esconderme a mí? No le mencioné nada a Daniel esa noche. No quería ser la madre sobreprotectora y paranoica. Pero las palabras se quedaron conmigo, envenenando cada interacción subsecuente. Las visitas se volvieron aún más escasas. Cuando lo llamaba, sus asistentes me decían que estaba en reuniones. Cuando lograba hablar con él, nuestras conversaciones eran breves, superficiales. El niño que solía contarme todo se había convertido en un extraño cortés pero distante. Intenté ser comprensiva, intenté darle espacio, pero el dolor de perder a mi hijo, no a la muerte sino a un mundo que yo no podía entender ni entrar, era agudo y constante. Más o menos empecé a notar que algo más profundo estaba sucediendo. Hace 1 año comencé a escuchar rumores sobre Daniel, rumores de que se había vuelto frío, calculador, despiadado en los negocios, que había despedido a empleados leales por errores menores, que había cortado lazos con viejos amigos que no añadían valor a su red. No quería creerlo. Mi Daniel no era así, no podía ser así.
pero cuando finalmente logré verlo en una cena familiar que casi tuve que rogarle que organizara, vi a un hombre que no reconocí. Hablaba diferente, se movía diferente. Sus ojos tenían una dureza que nunca había estado allí antes. Le pregunté si estaba feliz. Me miró como si la pregunta fuera absurda. «Estoy exitoso, mamá. Eso es lo que importa». «¿Pero eres feliz?», insistí. «La felicidad es un lujo que la gente sin ambición puede permitirse», respondió, y en ese momento supe que había perdido a mi hijo al mundo que lo había reclamado. Los siguientes meses fueron una niebla de dolor. Intenté mantener contacto, pero era como intentar alcanzar a alguien que estaba siendo arrastrado por una corriente cada vez más rápida. Daniel se alejaba más y más, y yo no tenía idea de cómo traerlo de vuelta. Y entonces llegó ese día terrible, el día que me echó de su mansión. Había ido sin avisar, lo admito, pero estaba desesperada. No había hablado con mi hijo en 2 meses. Sus asistentes dejaron de devolver mis llamadas. Sentía que si no lo veía en persona, lo perdería para siempre. Llegué a la mansión una tarde de martes. Los guardias de seguridad en la entrada no me reconocieron. ¿Por qué lo harían? Nunca había estado allí más de 2 veces. Les expliqué que era la madre de Daniel Sullivan, que necesitaba verlo. Urgentemente, hicieron sus llamadas. Esperé y esperé. Finalmente me dejaron pasar, pero con una escolta, como si fuera una amenaza. Encontré a Daniel en su oficina en casa, rodeado de monitores y documentos, hablando por teléfono con alguien sobre una adquisición multimillonaria. Cuando terminó la llamada y se volvió para verme, su expresión era de molestia, no de sorpresa o alegría. Molestia. «Mamá, no puedes simplemente aparecer así», dijo con voz tensa. «No devuelves mis llamadas», respondí, intentando mantener la voz firme a pesar de que el corazón me latía dolorosamente. Estaba preocupada. «Estoy ocupado. Tengo una empresa que dirigir, acuerdos que cerrar. No puedo dejar todo cada vez que tú...». Se detuvo, pero el daño estaba hecho. «¿Cada vez que tú qué, Daniel? ¿Cada vez que tu madre te necesita? ¿Cada vez que la mujer que te crió sola quiere ver a su hijo? Solo quería saber cómo estabas», susurré. Y entonces sucedió. Las puertas de su oficina se abrieron de golpe y entraron 3 hombres en trajes caros. Reconocí a uno de ellos del evento de inauguración. Sus socios de negocios, los que habían hablado sobre cómo yo no encajaba en su mundo. «Daniel, necesitamos hablar sobre la fusión con...». Uno de ellos se detuvo al verme. «Oh, no sabíamos que tenías... compañía». La forma en que dijo «compañía» fue como una bofetada. Miré a Daniel, esperando que me defendiera, que me presentara, que dijera algo. Cualquier cosa. En cambio, vi algo que nunca olvidaré. Vi vergüenza en sus ojos. Vergüenza de mí, su madre. «Señora», dijo Daniel con una voz que no reconocí, fría y formal. «Le pedí que se retire de mi propiedad. No la conozco. Y no tengo tiempo para personas que intentan aprovecharse de mi posición». El mundo se detuvo. Las palabras resonaron en mi cabeza, pero no tenían sentido. «No la conozco. No la conozco. No la conozco. Daniel», susurré, sintiendo que las lágrimas ardían en mis ojos. «Soy tu madre». «Seguridad», llamó sin mirarme, como si yo fuera invisible. «Hay una intrusa en mi oficina. Escóltenla fuera de la propiedad». Todo después de eso fue una pesadilla borrosa. Guardias de seguridad llegaron. Me tomaron por los brazos. Intenté explicarles, pero Daniel ya se había vuelto sus socios, actuando como si yo nunca hubiera estado allí. Lo escuché reírse de algo que uno de ellos dijo mientras me arrastraban por los pasillos de mármol. Empleados que pasaban me miraban con lástima. Algunos desviaban la mirada, incómodos. Una mujer joven, tal vez una de las asistentas de la casa, tenía lágrimas en los ojos mientras me veía ser escoltada hacia afuera. Me dejaron en la calle frente a las puertas de hierro forjado. Las puertas se cerraron con un sonido metálico que resonó en mi pecho como una sentencia final. Me quedé allí, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Mi hijo me había negado. Me había echado como si fuera basura.
como si los 25 años que habíamos compartido no significaran nada. Conduje a casa en piloto automático, sin recordar cómo llegué allí. Me senté en la sala, en la hermosa casa que Daniel me había comprado, y lloré como no había llorado desde que su padre me abandonó embarazada. Pero este dolor era peor, mucho peor, porque había invertido todo en este niño. Había sacrificado todo por él, y me había desechado sin pensarlo 2 veces. Durante semanas me quedé en esa casa, apenas comiendo, apenas durmiendo. Intenté llamarlo incontables veces. Sus números estaban bloqueados. Intenté enviarle correos. Ninguna respuesta. Intenté ir a su oficina corporativa. Seguridad tenía órdenes de no dejarme entrar. Me había borrado de su vida completa y eficientemente, como si nunca hubiera existido. Pero entonces, algo extraño comenzó a suceder. Empecé a recibir llamadas de números desconocidos. Al principio no contestaba, asumiendo que eran vendedores. Pero una noche, desesperada por cualquier conexión humana, contesté. ¿Señora Sullivan? Era una voz de mujer, joven, nerviosa. ¿Sí? Mi nombre es Rachel. Trabajaba como asistente personal de su hijo. Me despidieron hace una semana. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué me llamas? Porque necesitas saber la verdad sobre lo que realmente está pasando con Daniel. ¿Qué verdad? Mi voz apenas era un susurro. No puedo hablar por teléfono. Puede encontrarse conmigo mañana. Hay una cafetería en la calle Spring, la Taza Azul. 10 de la mañana. Estaré allí. Esa noche no dormí. Mi mente giraba con posibilidades. ¿Qué podría ser tan importante que una ex empleada de Daniel arriesgaría contactarme? ¿Qué verdad necesitaba saber? A la mañana siguiente, llegué a la cafetería 30 minutos temprano. Rachel llegó exactamente a las 10, mirando nerviosamente por encima de su hombro, como si esperara ser seguida. Era joven, tal vez 26, con ojos inteligentes y una expresión determinada. Se sentó frente a mí y fue directa al grano. Su hijo está siendo extorsionado. El café que acababa de tomar casi lo escupí. ¿Qué? Hace 8 meses, Daniel fue contactado por un hombre llamado Victor Krause. Es un consultor de imagen para los ultra ricos, pero más que eso, es un manipulador. Se especializa en transformar a nuevos millonarios en réplicas de la élite establecida. Rachel sacó una carpeta de su bolso y la deslizó hacia mí. Krause convenció a Daniel de que para ser tomado en serio en los niveles más altos del poder necesitaba reinventarse completamente, eliminar todo rastro de sus orígenes humildes. ¿Eso incluía a usted? Abrí la carpeta con manos temblorosas. Contenía documentos, transcripciones de conversaciones, fotografías. Vi imágenes de Daniel en reuniones con este Victor Krause, un hombre mayor con ojos calculadores y una sonrisa de depredador. Krause tiene algo sobre Daniel, continuó Rachel. No estoy segura de qué exactamente, pero lo vi. Vi cómo Daniel cambiaba cada vez que Krause estaba cerca. Vi el miedo en sus ojos. Es como si estuviera atrapado. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, sintiendo una mezcla de esperanza y terror. ¿Por qué arriesgas esto? Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. Porque trabajé para su hijo durante 3 años, y el hombre que conocí, el Daniel real, era amable y generoso, y hablaba de usted con tanto amor que me hacía extrañar a mi propia madre. Ese Daniel desapareció hace 8 meses, y la última vez que lo vi, cuando me despidió por cuestionarlo sobre su trato hacia usted, vi algo en sus ojos, dolor, como si estuviera gritando por ayuda pero no pudiera. Más adelante, lo que Rachel me contó me helaría la sangre. Durante la siguiente hora, Rachel me contó todo lo que sabía. Victor Krause no era simplemente un consultor de imagen, era un extorsionista sofisticado que se especializaba en gente joven y exitosa. Su método era elegante y brutal. Primero, se ganaba la confianza de sus objetivos ofreciendo consejos legítimos sobre cómo navegar la alta sociedad. Luego, lentamente, comenzaba a aislarlos de sus sistemas de apoyo, sus familias, sus amigos, cualquiera que pudiera cuestionar su influencia. Finalmente, cuando tenían control total, comenzaba la verdadera extorsión. ¿Pero qué tiene sobre Daniel?, pregunté desesperada. Mi hijo es honesto. No ha hecho nada ilegal. No necesita ser ilegal para ser dañino, explicó Rachel. Krause es un maestro en crear situaciones comprometedoras. Una foto en el momento equivocado, una transacción malinterpretada,
Una conversación sacada de contexto, con las conexiones correctas en los medios, puede destruir una reputación en horas. Me mostró más documentos, extractos de cuentas que mostraban pagos mensuales de Daniel a una compañía fantasma, transcripciones de llamadas telefónicas donde Krause amenazaba sutilmente con revelar algo que destruiría todo lo que Daniel había construido. Su hijo está pagando $500,000 al mes para mantener a Krause callado, dijo Rachel suavemente, y la única forma de que Krause lo deje ir es si Daniel prueba que está completamente comprometido con su nueva imagen. Eso significaba cortar todos los lazos con su vida anterior, especialmente con usted. Entonces, ¿todo fue actuado? Mi voz se quebró. El rechazo, las palabras crueles, ¿todo? Creo que sí. Creo que su hijo la estaba protegiendo de la única forma que sabía. Si Krause pensaba que Daniel realmente la había cortado de su vida, entonces usted estaría a salvo, fuera del alcance. Me cubrí la cara con las manos, sintiendo una marea de emociones tan intensas que no podía respirar. Alivio de saber que mi hijo no me odiaba, furia hacia el hombre que lo había manipulado, terror por lo que esto significaba. ¿Por qué no va a la policía?, pregunté finalmente. Porque Krause es demasiado inteligente para eso. Todo lo que hace es técnicamente legal. Es coerción psicológica, no extorsión criminal. Y con sus conexiones, cualquier investigación podría ser enterrada antes de comenzar. Además, Daniel tiene demasiado miedo de lo que Krause podría revelar. Rachel se inclinó hacia adelante, tomando mis manos. Señora Sullivan, necesito que entienda algo. Su hijo está roto por dentro. Lo vi la semana antes de que me despidiera. Estaba en su oficina tarde por la noche, pensando que estaba solo. Estaba llorando, sosteniendo una foto de ustedes dos de cuando él era niño, y decía una y otra vez, «Lo siento, mamá, lo siento mucho». Las lágrimas corrían por mi rostro. Mi bebé, mi Daniel, atrapado en una pesadilla que no sabía cómo escapar. «¿Qué puedo hacer?», susurré. «¿Cómo lo ayudo?». «Esa es la parte difícil», dijo Rachel, «porque si intenta acercarse a él directamente, Krause lo sabrá. Tiene gente vigilando a Daniel constantemente, monitoreando sus llamadas, sus reuniones, todo. Si descubre que Daniel está tratando de reconectarse con usted, aumentará la presión. Podría llevar a cabo sus amenazas. Entonces, ¿qué? ¿Simplemente me rindo? ¿Dejo que este monstruo tenga a mí?» ¿Hijo? No, Rachel sacó otro documento. Pero necesitamos ser inteligentes. Tengo información aquí. Cosas que copié antes de que me despidieran. Nombres de otras víctimas de Krause. Pruebas de su patrón de comportamiento. Si podemos encontrar suficientes personas dispuestas a hablar, podemos construir un caso. No criminal, pero sí público. Exponerlo por lo que es. Miré los documentos. Había nombres, fechas, cantidades de dinero. Un patrón claro de abuso que se extendía por años. Otras familias destruidas. Otros hijos e hijas separados de sus padres. Esto tomará tiempo, advertí Rachel. Semanas, tal vez meses de investigación. Lo sé, dije, sintiendo algo endurecerse dentro de mí. Pero es mi hijo, y no voy a abandonarlo. Nunca lo abandoné antes, y no voy a empezar ahora. Durante los siguientes 3 meses, me convertí en algo que nunca pensé que sería, una investigadora. Rachel me conectó con otras familias, otros padres como yo, que habían perdido a sus hijos al control de Victor Krause. Cada historia era desgarradora y familiar. Conocí a Margaret, cuya hija de 30 años, una exitosa banquera de inversiones, no le había hablado en 2 años después de contratar a Krause. Conocí a Robert, cuyo hijo había cambiado de un defensor apasionado de los derechos humanos a un empresario despiadado bajo la influencia de Krause. Conocí a docenas de padres rotos, todos tratando de entender cómo habían perdido a sus hijos al culto de la élite. Y lentamente, meticulosamente, construimos nuestro caso. Descubrimos que Krause operaba a través de una red de compañías fantasma. Descubrimos periodistas en su nómina, listos para publicar historias difamatorias sobre cualquiera que lo desafiara. Descubrimos a un fotógrafo que admitió, bajo promesa de anonimato, que Krause le pagaba para crear evidencia comprometedora de sus objetivos. Pero la pieza más crucial vino de un lugar inesperado. Una tarde, recibí una llamada de un número privado. Una voz profunda y mayor habló. «Señora Sullivan, mi nombre es Damien Krause. Soy el padre de Victor». Me quedé helada. El padre del hombre que había destruido mi familia me estaba llamando. «Sé lo que mi hijo le ha hecho», continuó, «y a muchos otros.
He intentado detenerlo durante años, pero él es como su madre, manipulador, sin conciencia. Pero ya no puedo permanecer en silencio. ¿Por qué me llama a mí? Porque hay algo que necesita saber, algo que mi hijo tiene sobre Daniel Sullivan. Y si puede usar esta información sabiamente, puede liberarlo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué es? No es nada real, dijo Damian con tristeza. Es una mentira, pero una convincente. Víctor tiene una foto de su hijo en lo que parece ser una transacción de drogas, pero la foto es falsa, editada digitalmente. Yo lo sé porque encontré los archivos originales en su computadora. Su hijo nunca estuvo involucrado en nada ilegal, pero la foto es lo suficientemente buena como para destruir su reputación si se hace pública. Me enviaría esa evidencia. Ya lo hice, revisé su correo, y efectivamente, allí estaba. Los archivos originales, los editados, la metadata que probaba que habían sido manipulados. Era la prueba definitiva de que Krause era un fraude. ¿Por qué hace esto?, pregunté. Es su hijo. Era mi hijo, dijo Damian con voz rota, pero el hombre en el que se convirtió, ese no es el niño que crié. He visto suficientes familias destruidas, suficientes vidas arruinadas. Tiene que parar. Con esa evidencia, finalmente teníamos todo lo que necesitábamos. Rachel y yo trabajamos con un periodista de investigación que había estado siguiendo los rumores sobre Krause durante años. Le dimos todo, las historias de las familias, los registros financieros, las fotos manipuladas, todo. El artículo se publicó un martes por la mañana. El arquitecto de la destrucción familiar, cómo Víctor Krause extorsiona a los ricos y exitosos. Era devastador, meticulosamente documentado, imposible de ignorar. En 24 horas, Krause era trending en todas las redes sociales. Los medios recogieron la historia, las autoridades anunciaron investigaciones, y lo más importante, otras víctimas comenzaron a hablar, añadiendo sus voces al coro de acusaciones. Víctor Krause fue destruido en menos de una semana, sus contratos cancelados, sus cuentas bancarias congeladas, su reputación destrozada. El hombre que había construido un imperio sobre la miseria ajena descubrió lo que era estar completamente solo. Pero yo no estaba pensando en él, estaba pensando en Daniel. Me buscaría. Ahora que era libre, querría reconectarse, o el daño era demasiado profundo. Pasaron 3 días después de la publicación del artículo, 3 días de silencio ensordecedor, 3 días en los que reviné mi teléfono cada 5 minutos, esperando, rezando. Y entonces, en la 4ª noche, escuché un auto en mi entrada. Mi corazón se detuvo, corrí hacia la ventana y lo vi. Estaba parado frente a mi puerta, con la cabeza baja, los hombros caídos. Se veía delgado, agotado, roto. Cuando finalmente levantó la cabeza, vi su rostro a través del cristal. Estaba llorando. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Durante un momento infinito, solo nos miramos. Mi hijo, tan alto ahora, tan diferente del niño que había criado. Pero en sus ojos vi a mi bebé. Vi al niño de 7 años mostrándome sus inventos de cartón. Vi al adolescente compartiendo sus sueños. Vi a mi Daniel. «Mamá», susurró, y su voz se quebró en esa única palabra. Y entonces estaba en mis brazos, sollozando contra mi hombro como no lo había hecho desde que era pequeño. Lo sostuve, acariciando su cabello, susurrando que todo estaría bien, que estaba a salvo, que lo amaba. «Lo siento», decía una y otra vez. «Lo siento mucho. No sabía cómo escapar. Tenía tanto miedo. Pensé que estaba protegiéndote al alejarte, pero solo estaba siendo un cobarde». «Shh», lo mecí suavemente. «Ya pasó. Ya pasó».
abandonado. Él sabía que tenía mucho trabajo por hacer para reparar esas relaciones. Una por una comenzó a hacer las paces. Rachel fue la primera. Le ofreció su trabajo de vuelta con un aumento sustancial y una disculpa sincera. Ella aceptó, aunque admitió que tomó tiempo antes de que pudiera confiar en él nuevamente. Luego fueron los otros empleados. Daniel los contactó personalmente, explicando las circunstancias sin usarlas como excusa. Algunos lo perdonaron, otros no, y Daniel aceptó eso, entendiendo que había consecuencias reales para sus acciones, sin importar las razones detrás de ellas. Pero la persona más difícil de enfrentar era él mismo. Una tarde, mientras tomábamos café en mi jardín, Daniel finalmente verbalizó lo que había estado carcomiendo. «Mamá, lo peor de todo no fue lo que Krause me hizo hacer. Fue darme cuenta de que parte de mí quería hacerlo». Lo miré con sorpresa. Cuando Krause comenzó a hablar sobre distanciarme de mis orígenes, una parte de mí sintió alivio, porque había estado sintiendo esa presión de todos modos, de los otros empresarios, de la sociedad, incluso de mí mismo. Había una parte de mí que estaba avergonzada de dónde venía, de nuestro pequeño apartamento, de tus trabajos de limpieza, de no haber tenido el tipo de educación que mis pares tuvieron. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y eso me enferma, porque nunca debí sentir vergüenza, debí sentir orgullo. Orgullo de una madre que trabajó 3 empleos para darme oportunidades. Orgullo de haber construido algo de la nada. Pero en cambio, dejé que el mundo me dijera que mi historia era algo que esconder. Tomé su rostro entre mis manos. Daniel, escúchame. El hecho de que reconozcas eso, que puedas ver esa oscuridad en ti mismo, eso es crecimiento. Todos tenemos partes de nosotros de las que no estamos orgullosos. Lo que importa es qué hacemos con ese conocimiento. ¿Cómo puedo compensarte? ¿Cómo puedo hacer las paces contigo? Ya lo estás haciendo, le dije suavemente. Estás aquí, estás siendo honesto, estás haciendo el trabajo duro de enfrentar quién fuiste y decidir quién quieres ser. Eso es todo lo que puedo pedirte. Durante las siguientes semanas, Daniel comenzó terapia, no solo para procesar el trauma de lo que Krause le había hecho, sino para examinar las inseguridades más profundas que habían hecho posible que Krause entrara en primer lugar. Fue trabajo difícil y doloroso, pero Daniel se comprometió con él completamente. Y mientras sanaba, también comenzó a cambiar la forma en que hacía negocios. Implementó políticas más humanas en su empresa. Estableció un fondo para apoyar a emprendedores de bajos recursos, gente como él había sido. Comenzó a usar su plataforma para hablar abiertamente sobre salud mental, sobre las presiones del éxito temprano, sobre la importancia de mantener conexiones genuinas. Pero quizás el cambio más significativo fue personal. 3 meses después de que todo explotara, Daniel organizó un evento. No una gala elegante o una conferencia de negocios, una barbacoa en mi jardín, como solíamos hacer cuando él era niño. Invitó a todos los que habían sido impactados por la situación, Rachel y los otros empleados que había lastimado, los padres que habían ayudado a derribar a Krause, Damien Krause incluso, quien vino con lágrimas de gratitud por ver a su hijo finalmente enfrentar consecuencias. Y allí, rodeado de personas reales, con historias reales, Daniel habló. «Perdí mi camino», dijo simplemente. «Dejé que el miedo y la ambición y la inseguridad me convirtieran en alguien que no quiero ser. Lastimé a personas que amo. Pero ustedes, todos ustedes, no me dejaron permanecer perdido. Me encontraron, me trajeron de vuelta. Y por eso estaré eternamente agradecido». Miró directamente hacia mí. «Especialmente tú, mamá. Nunca te rindiste conmigo, incluso cuando te di cada razón para hacerlo. Me enseñaste que el amor real pelea, que la familia real permanece. Y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de nunca olvidar esa lección de nuevo». No había un ojo seco en el jardín. Pero la historia no terminó allí, porque las consecuencias del imperio de Krause se extendieron más allá de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. En los meses siguientes, a medida que más víctimas salieron a la luz, se reveló que Krause había destruido docenas de familias a lo largo de los años,
El dolor colectivo era asombroso, pero de ese dolor surgió algo hermoso. Los padres que habíamos trabajado juntos para derribar a Kraus formamos un grupo de apoyo. Nos reuníamos mensualmente, compartiendo nuestras historias, ayudándonos mutuamente a navegar la reconexión con nuestros hijos. Algunos tuvieron finales felices como el mío. Otros estaban aún trabajando en reparar relaciones severamente dañadas. Y algunos, trágicamente, descubrieron que el daño era irreparable. Margaret, cuya hija banquera de inversiones había sido una de las víctimas de Kraus, nunca logró reconectarse completamente. Con ella, su hija admitió que aunque Kraus la había manipulado, había expuesto verdades sobre sí misma que no podía ignorar. Realmente se había avergonzado de sus orígenes, y aunque lamentaba cómo había tratado a su madre, no podía fingir sentimientos que ya no tenía. Fue devastador presenciar el dolor de Margaret, pero incluso ella encontró algo de paz en el grupo, en saber que no estaba sola, que su dolor era visto y validado. Daniel y yo, viendo el impacto del grupo de apoyo, decidimos hacer algo más grande. Usamos parte de su fortuna para establecer la Fundación de Reconexión Familiar. Su misión era apoyar a familias que habían sido separadas por presiones sociales, éxito repentino o manipulación externa. La fundación ofrecía terapia gratuita, facilitaba conversaciones difíciles entre padres e hijos estranged, proporcionaba recursos para entender las dinámicas de poder que separan a las familias. Y quizás más importante, creaba espacios donde las personas podían compartir sus historias sin juicio. Rachel se convirtió en la directora ejecutiva de la fundación. Había encontrado su vocación en ayudar a otras familias a evitar lo que casi destruyó a la nuestra. Y mientras la fundación crecía, también lo hacía su impacto. Recibíamos cartas de todo el país, de familias que habían estado separadas durante años, que finalmente habían encontrado un camino de vuelta el uno al otro. Cada carta era un recordatorio de por qué el dolor había valido la pena. Pero no todo era trabajo de fundaciones y sanación pública. Las partes más preciosas eran las pequeñas reconexiones privadas. Daniel comenzó a venir a cenar todos los domingos de nuevo. No importaba qué tan ocupado estuviera, qué tan importante fuera la reunión, los domingos eran sagrados. Nos sentábamos en mi cocina, comiendo comida casera, hablando sobre todo y nada. Me contaba sobre su trabajo, pero también sobre sus miedos, sus inseguridades, sus esperanzas. Yo compartía historias de su infancia que él había olvidado, recordándole de dónde venía, quién había sido antes de que el mundo le dijera quién debería ser. Una tarde de domingo, casi un año después de todo, Daniel trajo a alguien con él. Una mujer joven llamada Sophie, con ojos amables y una sonrisa genuina. Era profesora en una escuela pública, trabajando con niños de bajos recursos. «Mamá», dijo Daniel, tomando la mano de Sophie con una ternura que me hizo llorar, «hay alguien que quiero que conozcas». Sophie y yo conectamos inmediatamente. Ella me recordó a mí misma a su edad, llena de determinación de hacer una diferencia, sin interés en la riqueza o el estatus. Y la forma en que miraba a Daniel, no como el millonario, sino como el hombre, me dijo todo lo que necesitaba saber. «Es diferente con ella», me confió Daniel después, mientras lavábamos los platos. Sophie no le importa el dinero. De hecho, al principio fue un obstáculo. Tuvo que superar sus propios prejuicios sobre los ricos. Pero ella me ve, el Daniel real, y me ama de todos modos. «Como debería ser», le dije, dándole un codazo juguetón. «Aprendí de lo mejor», respondió, abrazándome. 6 meses después, Daniel y Sophie se casaron en mi jardín. No fue la boda extravagante que sus pares empresariales esperaban. Fue pequeña, íntima, llena de personas reales que realmente los amaban. Rachel estuvo allí. Los padres del grupo de apoyo. Damian Kraus, quien se había convertido en una figura paterna inesperada para Daniel, ayudándolo a navegar su sanación. Mientras veía a mi hijo intercambiar votos con una mujer que lo amaba por quien era, no por lo que tenía, sentí algo soltarse en mi pecho. Una tensión que había estado sosteniendo durante años, desde el día que su padre me abandonó embarazada, a través de todas las luchas y sacrificios, a través de la pesadilla con Kraus. Mi hijo estaba bien. No perfecto. Nunca sería perfecto.
pero estaba bien. Estaba sanado, estaba amado, estaba en camino de convertirse en el hombre que siempre tuve fe que podría ser. 2 años después, Daniel me hizo abuela. Sostuve a mi nieta, Emma, en mis brazos, y vi el ciclo continuar. Pero esta vez con más sabiduría, más conciencia, más intencionalidad. Daniel era un padre presente. Cambiaba pañales, se despertaba para alimentaciones nocturnas. Llevaba a Emma con él a la oficina algunos días para que ella viera lo que hacía. Pero más importante, le hablaba sobre mí, sobre sus abuelos, sobre de dónde venía la familia. Quiero que Emma sepa la historia completa, me dijo una tarde, mientras observábamos a la bebé dormir. Lo bueno, lo malo, los errores que cometí. Porque si escondo nuestros orígenes, si pretendo que siempre fuimos ricos, le estoy robando algo importante. Le estoy robando la verdad de que el valor no viene de cuentas bancarias. Viene de carácter, de resiliencia, de amor. La vas a criar bien, le dije, apretando su mano. Voy a intentarlo. Y cuando cometa errores, porque los cometeré, espero que me llames al orden, como siempre lo has hecho. Hoy, 5 años después de ese terrible día cuando Daniel me echó de su mansión, me siento en mi jardín observando a mi nieta jugar. Tiene 5 años ahora, llena de vida y curiosidad. Daniel y Sophie acaban de anunciar que están esperando su segundo hijo. La Fundación de Reconexión Familiar ha ayudado a miles de familias a sanar. Y Victor Kraus está en prisión, finalmente enfrentando cargos criminales, cuando más víctimas salieron con evidencia que no pudo esquivar. Pero más que cualquiera de esos hechos, lo que me llena de paz es esto. Mi hijo vino a visitarme ayer. No porque fuera domingo, no porque tuviera una razón, solo porque quería verme, porque me extrañaba. Porque después de todo lo que pasamos, todavía elige estar en mi vida. ¿Sabes qué es lo más loco de todo?, me preguntó mientras tomábamos café en el jardín. ¿Qué? Kraus pensó que me estaba enseñando a tener éxito en el mundo de los ultrarricos. Pero lo único que me enseñó fue lo que realmente importa. Y no es poder o estatus o encajar en algún mundo de élite. Es esto. Café en el jardín con mi mamá, cenas de domingo, risas de Emma, mano de Sophie en la mía. Eso es riqueza real. Miré a mi hijo, este hombre que casi perdí, este hombre que había sido casi destruido por la ambición y el miedo, y vi algo hermoso. Vi a alguien que había sido roto y había elegido sanar. Alguien que había cometido errores terribles y había hecho el trabajo duro de enmendarlos. Alguien que había olvidado lo que importaba y había luchado para recordar. Estoy orgullosa de ti, le dije simplemente. No tan orgullosa como yo estoy de ti, respondió. Me criaste para ser fuerte, mamá, pero también me criaste para ser amable. Por un tiempo, olvidé esa segunda parte, pero nunca olvidaré de nuevo. Emma corrió hacia nosotros, gritando algo sobre una mariposa que había visto. Daniel la levantó, haciéndola girar hasta que ella chillaba de risa. Y observando a mi hijo con su hija, vi la redención completa. Vi el ciclo roto y había elegido sanar. Alguien que había cometido errores terribles y había hecho el trabajo duro de enmendarlos. Alguien que había olvidado lo que importaba y había luchado para recordar. Estoy orgullosa de ti, le dije simplemente. No tan orgullosa como yo estoy de ti, respondió. Me criaste para ser fuerte, mamá, pero también me criaste para ser amable. Por un tiempo, olvidé esa segunda parte, pero nunca olvidaré de nuevo. Emma corrió hacia nosotros, gritando algo sobre una mariposa que había visto. Daniel la levantó, haciéndola girar hasta que ella chillaba de risa. Y observando a mi hijo con su hija, vi la redención completa. Vi el ciclo roto y había elegido sanar. Vi el amor triunfando sobre el miedo, la familia triunfando sobre la ambición vacía, la verdad triunfando sobre la manipulación. La historia del joven millonario que echó a su madre de la mansión podría haber terminado en tragedia. Muchas historias así lo hacen. Familias son destruidas por el éxito, por la presión social.
por manipuladores como Krauss, que se aprovechan de las inseguridades de los jóvenes ricos. Pero nuestra historia terminó diferente. No porque fuéramos especiales o afortunados, sino porque cuando enfrentamos la oscuridad, elegimos pelear. Elegimos creer que el amor era más fuerte que el miedo. Elegimos hacer el trabajo duro de sanar en lugar de la cosa fácil de permanecer rotos. Y esa elección, renovada cada día, hizo toda la diferencia. Cuando cuento esta historia ahora, en eventos de la Fundación, o a otras familias luchando con separación, siempre termino con la misma verdad. El amor no es solo un sentimiento, es una acción. Es la decisión de pelear cuando sería más fácil rendirse. Es la voluntad de creer en alguien, incluso cuando te han lastimado profundamente. Es la valentía de mirar tu propia oscuridad y elegir la luz. Mi hijo me echó de su mansión ese día, pero más importante, eligió encontrarme de nuevo. Eligió sanar. Eligió crecer. Y al final, esa elección salvó no solo nuestra relación, sino su alma misma. Porque la riqueza real nunca fue sobre el dinero en sus cuentas bancarias o el tamaño de su mansión. Siempre fue sobre el amor que elegimos proteger, los vínculos que nos negamos a romper y la familia que construimos con intención y coraje. Esa es la historia, no de cómo un millonario echó a su madre, sino de cómo una familia casi destruida encontró su camino de vuelta el uno al otro, y en el proceso descubrió qué significa realmente tener éxito en las cosas que verdaderamente importan.